Parece que este coche llegó a competir. Soy José o José Gam, nuevo vídeo en el canal. Me encuentro en la ciudad de Las Vegas y es que la ciudad de Las Vegas tiene muchos tipos de atracciones. No solo hay discotecas y espectáculos o casinos, también nos podemos encontrar muchas tiendas y es el caso de, por ejemplo, esta tienda de M&M's, que sería la tienda de M&M's más grande del mundo, y justo al lado tendríamos la tienda de Coca-Cola más grande del mundo, que lo que vamos a hacer ahora pues va a ser visitar y ver un poco qué nos encontramos dentro. Entramos y podemos ver que tendríamos conectadas las dos tiendas. Por ahí al fondo se podría acceder a la tienda de Coca-Cola desde la de M&M's. No os penséis que esta tienda únicamente es de las chocolatinas. Evidentemente pues encontramos muchísimo tipo de merchandising. Ya como se acerca la Navidad ya tienen todo preparado con jerseys navideños, cosas así tipo árboles, estrellas. Podemos encontrar también pijamas de M&M's. Muchos tipos de camisetas tendríamos por aquí, de cada color, de cada M&M's. Aquí tendríamos dispensadores, botellas. Hay muchísimo tipo de cosas. Bolígrafos de M&M's, carpetas, calcetines. Digamos, máquinas para personalizar. A lo mejor si tú quieres pedir un tipo de chocolatina, como que graban con tu cara o con alguna imagen que tú quizás puedes querer poner, y luego en este de aquí podemos sacar monedas con distintas serigrafías de eso, de cosas que a lo mejor nosotros nos gustaría tener en esa moneda. Muchos tipos de dispensadores. Aquí vemos un poquito como la historia, la secuencia de cómo ha ido cambiando el formato de las chocolatinas M&M's. Y como estamos viendo también, pues eso, esta tienda tiene varias plantas, me parece que son 4. En esta planta tendríamos estos vasos para crear nuestra selección de chocolatinas, y aquí tendríamos todo el muro con distintos tipos de colores de las que nosotros queramos elegir. Tú puedes preparar tu cosita de chocolatinas, de M&M's. Y luego el precio pues va al peso. Aquí está en libras, no está en kilos ni en gramos, porque estamos en Estados Unidos. Por ejemplo, sería más como cosas del hogar, de cocina. O sea, aquí por ejemplo, si quieres, tú te podrías preparar prácticamente tu vajilla completa de M&M's. Tienes todos los platos, las tazas. Más cosas del hogar, como cojines. Estas camisetas creo que también se utilizarían más tipo pijama, o estas zapatillas que son así como para el interior de la casa. En la planta también ahí al fondo encontramos chocolatinas para preparar tu propio set, y yo creo que eso es algo que sí que incluyen en todas las plantas. Y luego por ejemplo por aquí detrás pues también tendríamos figuras temáticas de Las Vegas. Hay mucho adorno preparado. En la última planta ya nos encontraríamos distintos tipos como de atracciones o distintas cosas para sacarnos fotos si queremos. Y también tendríamos por aquí los baños se encuentran en la última planta. Por ejemplo, también aquí, justo enfrente de mí, tendríamos este coche de NASCAR, me parece que es, y creo que este coche realmente ha competido en la vida real. O sea, creo que no es adorno. No estoy seguro, pero me parece que este coche llegó a competir. Tendríamos un ascensor en la 4ª planta que directamente comunica con el edificio Coca-Cola también, y es que vamos a acceder a. Vamos a la tienda de Coca-Cola y yo creo que aquí nos vamos a encontrar algo bastante parecido a lo que ocurrió con la de M&M's. Como estamos viendo ya en la entrada, tenemos muchas cosas de merchandising, tipo calcetines, también hay mucha preparación navideña ya. Ahora vais a estar viendo unas imágenes del ascensor que hay en el exterior, que es un ascensor de cristal con su forma de Coca-Cola. Y tendríamos las bebidas, y como estamos viendo también, creo que aquí podemos encontrar más tipos distintos de Coca-Cola que yo nunca había visto. Luego también, como estamos viendo, sí que es verdad que no olvidemos que Coca-Cola no es una marca única, engloba más. Podemos ver también que tiene Fanta, tiene Sprite
y todas estas cosas pues también las tiene incluidas en esta tienda. Muchas gorras de todo tipo, de un montón de colores. Por ejemplo, este oso yo recuerdo que es de un spot bastante famoso de Coca-Cola. También tendríamos estos típicos gorros así como pescador. También encontramos un montón de vasos y esto también me gusta mucho, que son un montón de ediciones especiales que sacó Coca-Cola en su tiempo, y aquí podríamos encontrar un montón de tipo de estas botellas, de estos botellines que sacó de ediciones especiales. También os gusta saber el precio de estas cosas. Si las camisetas tienen a lo mejor un precio aproximado de unos $30, o estas sudaderas tienen un precio quizás de unos 50 aproximadamente. Luego también, no sé, las gorras las he visto en 30, así las que eran más bonitas. Aquí podemos ver más decorado navideño. Tendríamos también por aquí mucha cartelería. En esta zona también podemos encontrar por allí más cartelería. Hay muchos tipos de vasos, de cojines, de Sprite, de Coca-Cola, de Fanta. En esta segunda planta también encontramos muchas cosas de vajilla, tipo platos, vasos para preparar tu cocina. Y luego, por ejemplo, el tema de la cartelería, o sea, sí que se nota que es de buena calidad, pero tiene un precio de aproximadamente unos $15. Aquí también encontramos cosas como para restaurantes o bares, que si quieres pues lo podrías tener en tu casa. Aquí tendríamos servilleteros, el típico servilletero de bar, de Coca-Cola. La tienda creo que es más pequeña que M&M's, o sea, sí que es verdad que se ve más ancha, pero por ejemplo tiene solo 2 plantas. En este apartado, en la segunda planta, también encontramos esta zona de rebajas. Y luego también otra cosa interesante es que aquí tendríamos un bar en el que te pueden dar la opción de degustación de distintos tipos de Coca-Cola que existen. Incluso creo que las tienen como enlistadas por países, porque en distintos países han sacado distintas bebidas. O sea, a lo mejor ha habido un tipo de Coca-Cola que no llegó a España, pero sin embargo sí llegó a otro país, a India o cosas así, porque no en todo el mundo tenemos los mismos gustos y las marcas lo saben bien, entonces sacan en función de los gustos de las personas. Todo, decidme qué os ha parecido el vídeo en general. Cuando he comentado algún precio os parece demasiado caro, barato. Si habéis visto alguna cosa que a lo mejor os ha gustado, comentadlo abajo. Y nada, creo que es momento de cerrar el vídeo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en la próxima aventura. Chao. Llegado hasta aquí, por aquí te dejo mi canal para que te suscribas siguiendo la flecha. También te dejo abajo otro vídeo por si quieres seguir viendo contenido. Y nada, cualquier pregunta, cualquier cosa, puedes dejar en la caja de comentarios o en mis redes sociales.